En este vídeo te voy a explicar por qué si haces el proyecto de la vitrina podría ser un error tremendo para ti. Pero primero veamos en qué consiste este proyecto, cuáles son sus fases, sus recompensas y los mejores consejos. Y os adelanto de que para mí este es el mejor proyecto que han creado hasta la fecha. Lo he disfrutado muchísimo ya que es un proyecto muy enfocado en la cacería de todo tipo de arcs, desde los más pequeños hasta los grandes jefes. Y ahora sí, comencemos. Y comenzamos con la fase número 1, amenazas errantes. Como podéis comprobar, hice una captura de cada una de las fases, ya que cuando terminas el proyecto no te da la posibilidad de poder ver todas las fases anteriores, por lo que hice una captura para que no perdáis información, para que tengáis todos los detalles. Y aquí tenemos la fase número 1. No hace falta decir que va evolucionando en cuanto a la dificultad, pero en cada fase os van a regalar un blueprint. Un detalle es que no es obligatorio que lo hagáis en orden. Por ejemplo, puedo conseguir esta primera recompensa o el blueprint, luego por ejemplo las varas. La cuestión es que para pasar de fase sí que hay que completarlo todos de una misma. Y en este caso empezamos con tornillos oxidados, que es bastante sencillo de conseguir, tanto en los coches como en las cajas de hierro, en las taquillas incluso pueden aparecer. En general este objeto no es complicado de conseguir, en cualquier mapa lo puedes hacer y solamente piden 3. Luego tenemos 2 piezas que hacen referencia a los arcs, los más pequeñitos, concretamente por ejemplo a la garrapata, como la cápsula. Esto es muy sencillo de conseguir, al igual que el gatillo detronador. Enfocaros en lo que son las garrapatas y en las bolas. Son 15 de cada una, no son pocas, pero en un par de partidas 3 se puede conseguir perfectamente. Yo por ejemplo os recomiendo muchísimo la parte de Stella Montis o Ciudad Enterrada, son 2 buenos mapas para poder conseguir estos objetos. Y por último, el que te daría el primer plano, en este caso pues la pieza de armas, estamos con el depósito de vigilante. Este ya no es tan sencillo como los anteriores, pero os voy a dar 2 recomendaciones, 2 formas para conseguirlo. Por un lado, ya todo el mundo conoce a nuestra amiga la bolita, que puede sortar entre 2, 3 de estas piezas y la verdad que es bastante fácil de conseguir, pero claro, ya la cuestión es encontrar esta bola. Lo que te recomiendo para encontrarla rápidamente es que mires al cielo de vez en cuando, ya que vas a ver como una especie de láser que te está indicando que ahí mismo está la bola. La otra forma de conseguirla es mediante una cápsula que hay y que se puede encontrar en mapas como en La Presa, en Puerto Espacial. Son 2 mapas muy buenos para encontrar este tipo de naves y que de vez en cuando te pueden dar pues una de estas bolas. Pasamos a la fase 2 y aquí ya se va complicando un poquito más la cosa, pero tenemos algo bastante positivo y en este caso es la inyección de Vita, el plano que mucha gente todavía no lo tiene. Nos tendremos que centrar, como podéis comprobar, en arcs voladores. Por un lado tenemos el repetidor de vigía. Los vigías son los que acompañan a los bombarderos, todo que te van apuntando continuamente con un láser, así que tiene que gastar mucho cuidado, son fáciles de derribar, pero ojo porque el bombardero como te pille te revienta. La verdad que las recompensas no están nada mal y te darían 3 botecitos de curación, lo llamo botecitos. También tendremos lo que es la cacería de avispas y avispones, cada una de ellas te van a ir soltando este tipo de piezas. Por ejemplo, en este caso necesitamos 20 de avispas y 15 de avispones, no son pocos. Por ejemplo, en Puerto Espacial, en Puerta Azul, incluso en Ciudad Enterrada, con 3 mapas que suelen aparecer bastante de este tipo de arcs. Y por último, la máscara. Yo por ejemplo he encontrado mucho de esta máscara en la zona médica de Stella Montis o en cualquier tipo de zona de investigación, como por ejemplo en la parte de investigación y administración de la presa también he encontrado muchas de estas máscaras. Ya estaríamos entrando en la fase 3. En la fase 3, como podéis comprobar, ya empieza a complicarse bastante la cosa, ya que nos piden pues piezas de bastiones, saltadores y trituradores, pero las recompensas ya van siendo cada vez mayor y las recompensas, la verdad que en este caso pues te van a dar una pieza avanzada por blueprint y accesorios legendarios. Acero resistente que lo puedes conseguir por ejemplo si estás combatiendo con una reina, con una triarca, en las naves que podéis farmear que comenté antes o en grandes arcs. Luego los giroscopios de triturador hecho únicamente en Stella Montis, recomiendo que disparéis siempre en los propulsores y ya por último unidad de impulso de saltador y célula de bastión. Aquí se complica un poquito más la cosa, pero yo como recomendación siempre las patitas
muy importante, sobre todo de la parte del bastión. Las patas son el punto débil más fácil de conseguir, ya que el otro punto débil lo tiene en la espalda, así que céntrate en las patitas para destruirlo, para derribarlo. Y el tema de los saltadores, pues yo te recomiendo, por ejemplo, siempre que te metas en un sitio que no pueda avanzar, no va a poder llegar hasta ti, y que, por ejemplo, una granada que va muy bien contra este tipo de enemigos es la granada escupe fuego. Vamos con la fase número 4 y aquí ya cambia la cosa, ya que una de las recompensas es un tipo de plano que muy poca gente tiene, y estamos hablando de la lince. Ojo, porque es una forma de poder conseguir este tipo de plano, además de que te darán pues una lince ya bien preparadita de nivel 4 y 5 manadas de lobos. Y aquí viene un detalle importante, porque lo que tú puedes conseguir aquí, concretamente las manadas de lobos, te van a servir para la siguiente fase. Pero primero veamos en qué consiste esta. Por un lado te piden resina sintética, tanto esto como la pieza de la fase anterior, el acero, que pueden conseguir por ejemplo cuando estás atacando a una reina o una matriarca. También puedes conseguirlo en las mismas naves que comenté antes, y que son formas diferentes de poder conseguirlo. No siempre tienes que hacer la reina o la matriarca. Como podéis comprobar, ya aquí entra en juego lo que son la reina, la matriarca, son bastante importantes para este tipo de piezas. Por lo que yo te voy a dar una recomendación. Hay mucha gente que todavía no tienen el potencial en cuanto a armamento para poder combatir contra la reina. Yo te voy a dar una recomendación. Primero, que intentes conseguir partidas family friendly, es decir, partidas donde no estés matándote con otros jugadores y que juegues en solo, porque es mucho más fácil de encontrarte este tipo de partidas. Una vez que hagas esto, intenta reunirte siempre con ese grupo de atacantes, es decir, de jugadores que tienen el foco puesto en la reina o en la matriarca, ya que así vas a estar mucho más seguro. Y luego estate atento a cada pieza que va cayendo de las patas, ya que de ahí puedes ir consiguiendo todas las piezas que necesitas para el proyecto, ya sea por ejemplo el reactor de la reina, que te piden 3, o la resina, el acero. Muchas de las piezas que te piden durante este proyecto lo puedes conseguir tanto en la reina como en la matriarca. También te pide acelerador magnético. Ojo, este se puede conseguir de diferentes formas. Por un lado se puede craftear, si os fijáis aquí en la parte de la refinadora puedes crear esta pieza. Te pide componentes mecánicos avanzados y núcleo de movimiento ARC, que la verdad que se puede conseguir bastante fácil. Pero la otra forma de conseguirlo, que yo recomiendo bastante, es en Stella Montis, estos pequeños almacenes de color rojo o amarillo, que te puedes encontrar varios durante todo el mapa, y ahí puedes conseguir este tipo de piezas. Y también tenemos controladores de cohetero. Yo os voy a dar una recomendación. Primero conseguimos esta parte de aquí, os darán lo que son las 5 manadas de lobos, y con estas 5 manadas de lobos podéis hacer lo que son los coheteros fácilmente. Son 8 piezas, no son pocas, pero ya os digo que va a ser bastante fácil utilizando las manadas de lobos, se derriban bastante rápido. Y ya por último, el reactor de la reina. Hecho en las piezas que van cayendo de las patas de la reina, pues ahí puedes aprovechar. Incluso si tienes un poquito de suerte, puedes conseguir 3 en una misma partida y tendrías el plano de la lince. Y vamos con la quinta y última fase. Aquí ya nos piden pues piezas de otros arcs más complicados, como por ejemplo el bombardero. También te pide reactor de la matriarca. Ya sabéis que es mucho más agresivo que la reina, pero que igualmente el mismo procedimiento que expliqué antes, lo de esperar a que caigan las piezas de las patas, sirve para esta. También nos piden lo que son los módulos de éxodo, que por cierto en el comerciante por semilla puedes comprar uno por día, pero igualmente en los mismos lugares donde expliqué antes de Stella Montis también aparece este tipo de piezas. Prácticamente en 2-3 partidas puedes tener los 5. Y por último, este contador. Esa pieza me ha aparecido muchísimas veces en la investigación médica, pero también lo he encontrado en el pequeño cuartillo de aquí del vestíbulo, en lo que es la parte del lobby donde todo el mundo va corriendo. Pues en una de las plantas donde hay 3 cajones, ahí me aparecen muchas veces. Y como podéis comprobar, las recompensas son objetos legendarios, pero también te dan el plano del mosquetón, un objeto que la verdad que es bastante fácil de conseguir, menos si sigue el vídeo que tengo en el canal, pero que igualmente si no lo has conseguido todavía, aquí tienes la oportunidad. Como veis, son 5 planos que te regalan pues por cada fase, y vamos por lo que son las recompensas finales. Si lo completas todo, te darán por un lado el aullido, que por cierto me encanta, y luego te darán una Júpiter, una guitarra, 5 cargadores de energía, que sinceramente no sé para qué me dan 5, me parece que esta recompensa está un poquito fuera de lugar, y por último, que no me parece nada mal, 300.000 monedas. Yo personalmente lo único que hubiese cambiado de aquí son los cargadores, 5 no me parece nada. Podría haber puesto otro blueprint, por ejemplo el de la manada de lobos, o
algo que hay mucha gente que todavía está buscando. Pero bueno, estas son las recompensas, pero ahora vamos a lo importante. ¿Por qué dije al principio de que sería un error hacerlo? Y dan tantas cositas, los planos y demás, y yo he dicho que me encanta este proyecto. ¿Por qué también he comentado de que sería un error? Muy fácil, y este error solamente se aplica si tienes intención de hacer el wipeo. Os explico. Ya comentaron que este proyecto iba a estar prácticamente siempre. No tienen intención de quitarlo, han comentado que no lo van a poner de forma temporal como otros proyectos, sino que lo van a dejar permanente. Lo que significa que si tú eres una persona que vas a hacer el wipeo, deberías de no hacerlo. Ya que si haces el wipeo, que prácticamente si estás viendo este vídeo quedan muy pocos días, menos de un mes, cuando hagas el wipeo podrías hacer este proyecto y esos blueprints podrías conseguirlo pues haciendo las misiones. Ya que si lo haces antes del wipeo y tienes intención de wipear y consigues por ejemplo el plano de la lince, vas a perderlo. Así que por eso te digo que es un error. Y me preguntaréis que por qué lo he hecho yo cuando tengo intención de wipear. Y mi respuesta es simplemente porque quería traeros este contenido. Y a mí realmente no me importa porque prefiero traeros este tipo de contenido y para eso tendría que hacer todo el proyecto como he hecho, que para mí la prioridad sois vosotros. Pero repito, si tienes intención de wipear, piénsatelo 2 veces, ya que podrías conseguir por ejemplo el mosquetón y la lince simplemente haciendo este proyecto, además de otras cositas que habéis podido comprobar. Así que nada, muchísimas gracias por todo, espero que os sea de ayuda. Como siempre os estaré leyendo los comentarios y nos vemos en el campo de batalla, Raider. ¡Chao!